una mujer científica, gobierna la nación más poderosa de Europa durante 16 años. Otra mujer científica acaba de asumir el poder en la economía más grande de América Latina. Ambas estudiaron física. Ambas llegaron al poder sin gritar, sin golpear la mesa, sin levantar la voz. Y aquí está lo que nadie te ha dicho. El mundo está a punto de descubrir que el verdadero poder no necesita hacer ruido. Claudia Sheinbaum no es la Merkel de América Latina. Es algo completamente diferente. Y lo que vas a descubrir en los próximos minutos va a cambiar la forma en que entiendes el liderazgo político del siglo XXI. Esto es Claudia Sheinbaum contra Angela Merkel. La batalla silenciosa que está redefiniendo el poder. Septiembre de 2015. Europa está en llamas. Cientos de miles de refugiados cruzan fronteras desesperados, huyendo de la guerra en Siria. Los gobiernos europeos cierran puertas. Hungría construye muros. La opinión pública exige mano dura. Y entonces, una mujer de 61 años, con un doctorado en química cuántica, pronuncia 3 palabras que cambiarían Europa para siempre. Wir schaffen das. Lo lograremos. Angela Merkel abrió las fronteras de Alemania. Recibió a más de 1 millón de refugiados en un solo año. Los críticos la llamaron ingenua. Los populistas la acusaron de traicionar a su pueblo. Su propio partido la abandonó. Pero ella no retrocedió. Mientras otros líderes gritaban, Merkel calculaba. Mientras otros amenazaban, ella negociaba. La científica había reemplazado la retórica del miedo con la lógica de los datos. Y ahora, al otro lado del Atlántico, otra científica está aplicando exactamente la misma fórmula. Pero con una diferencia crucial que cambia todo. Octubre de 2024. Ciudad de México. Una mujer de 62 años, con un doctorado en ingeniería energética, coloca sobre su hombro la banda presidencial. Por primera vez en 200 años de historia mexicana, el poder ejecutivo lo ejerce una mujer. Claudia Sheinbaum no llegó al poder prometiendo destruir a sus enemigos. No llegó gritando consignas de odio. Llegó con gráficas, estadísticas y un plan de 100 compromisos medibles. El día de su toma de posesión, mientras el mundo esperaba un discurso incendiario, ella habló de ciencia. Prometió convertir a México en una potencia de innovación. Creó una Secretaría de Estado dedicada exclusivamente a la investigación científica. La prensa internacional no sabía cómo reaccionar. Bloomberg la llamó la Angela Merkel de América Latina. Pero esa comparación esconde una verdad mucho más compleja. Porque Sheinbaum no está copiando a Merkel, está superándola. Pero antes de mostrarte por qué, necesitas entender el código que comparten estas dos mujeres. Un código que explica cómo 2 científicas sin carisma tradicional conquistaron el poder en sociedades profundamente machistas. Angela Merkel nació en Hamburgo en 1954. Su padre era pastor luterano, su madre profesora de inglés y latín. A las pocas semanas de nacer, su familia se mudó a la Alemania comunista. Imagina crecer detrás del telón de acero. Cada palabra vigilada, cada opinión peligrosa. La joven Angela aprendió temprano la regla de supervivencia más importante: el silencio protege. Durante 35 años, Merkel no expresó una sola opinión política. Se convirtió en investigadora de química cuántica. Publicaba artículos sobre velocidades de reacción molecular, mientras el mundo a su alrededor se derrumbaba. Y entonces cayó el muro de Berlín.
La científica que nunca había hablado de política entró en el partido de centro-derecha. En menos de una década, destruyó políticamente a su mentor, Helmut Kohl, y se convirtió en la primera mujer canciller de Alemania. Sus colegas nunca la vieron venir. La llamaban la chica, con desprecio. Subestimaron a la física callada que procesaba información como una computadora humana. Claudia Sheinbaum creció en el otro extremo del espectro. Nació en Ciudad de México en 1962, en una familia judía de izquierda. Sus padres eran científicos. Su madre, Annie Pardo, se convirtió en una bióloga premiada a nivel nacional. A los 6 años, Claudia vivió la masacre de Tlatelolco. El gobierno mexicano asesinó a cientos de estudiantes que protestaban pacíficamente. Sus padres estuvieron en esas manifestaciones como profesores universitarios. Mientras Merkel aprendía a callar para sobrevivir, Sheinbaum aprendía que callar puede costar vidas. Estudió física en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se convirtió en activista estudiantil. Lideró movimientos contra la privatización de la educación. Conoció a López Obrador. Y mientras Merkel evitaba la política, Sheinbaum la abrazaba. Pero aquí está el giro que nadie esperaba. Ambas terminaron gobernando exactamente de la misma manera. La paradoja del liderazgo científico. Ya sea que llegues al poder guardando silencio o protestando en las calles, una vez que tienes formación científica, gobiernas con datos. Y eso es exactamente lo que está aterrizando a sus oponentes. Si esta información te está cambiando la perspectiva, escríbelo en los comentarios. Dime qué líder te parece más fascinante hasta ahora. Y suscríbete al canal para no perderte la segunda parte de este análisis, donde revelaré el secreto detrás de cómo Sheinbaum está manejando a Donald Trump. Ahora viene lo más impactante. Febrero de 2025. Donald Trump acaba de regresar a la Casa Blanca. Su primera orden ejecutiva incluye aranceles del 25% contra México. Acusa al gobierno mexicano de cooperar con los carteles del narcotráfico. La prensa mundial espera una respuesta furiosa. Y Sheinbaum hace exactamente lo contrario de lo que todos esperaban. No amenaza con represalias. No insulta a Trump en redes sociales. No organiza manifestaciones antiestadounidenses. En lugar de eso, llama por teléfono. La conversación dura 40 minutos. Sheinbaum presenta datos. Gráficas de incautación de fentanilo. Estadísticas de cooperación fronteriza. Proyecciones económicas del impacto de los aranceles en empresas estadounidenses. Trump pausa los aranceles por un mes. Un mes después, vuelven a hablar. Sheinbaum presenta más datos. Trump extiende la pausa. En julio, otra llamada. 90 días más de negociación. Los analistas están desconcertados. Sheinbaum está haciendo con Trump exactamente lo que Merkel hacía con los líderes europeos durante las crisis financieras. No confrontación emocional. Negociación basada en información verificable. Pero aquí está la diferencia crucial. Merkel negociaba desde una posición de poder. Alemania era la economía más fuerte de Europa. Podía imponer condiciones porque tenía la sartén por el mango. Sheinbaum está negociando desde la asimetría absoluta. México depende de Estados Unidos para el 80% de sus exportaciones. Trump puede destruir la economía mexicana con un tuit. Y aún así, la científica mexicana está obteniendo resultados que nadie creía posibles. Los empresarios mexicanos
que históricamente han sido críticos del partido de Sheinbaum, están aplaudiendo su manejo de la crisis. El Consejo Coordinador Empresarial emitió un comunicado destacando su liderazgo y coordinación. Merkel tardó años en ganarse el respeto del sector privado alemán. Sheinbaum lo está logrando en meses. Pero lo que viene ahora es lo que realmente separa a estas dos líderes, y tiene que ver con algo que Merkel nunca intentó hacer. 2007. Angela Merkel forma parte del panel intergubernamental sobre cambio climático de las Naciones Unidas. El panel gana el Premio Nobel de la Paz. Merkel es reconocida mundialmente como defensora del medio ambiente. Pero cuando llega el momento de actuar, Merkel duda. Alemania depende del gas ruso. Merkel autoriza la construcción del gasoducto Nord Stream 2, que aumenta esa dependencia. Cuando Rusia invade Ucrania en 2022, el legado medioambiental de Merkel se desmorona. Alemania queda expuesta, vulnerable, dependiente de un dictador. La científica que entendía perfectamente el cambio climático no tuvo el valor político de enfrentarlo. Y aquí está, donde Sheinbaum está escribiendo una historia diferente. Claudia Sheinbaum no solo estudió energía, dedicó su carrera académica a investigar soluciones contra el cambio climático. Realizó su investigación doctoral en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley de la Universidad de California. También participó en el mismo panel intergubernamental que ganó el Nobel. Pero a diferencia de Merkel, Sheinbaum está usando su conocimiento científico para transformar la política energética de su país desde el primer día. En sus primeros 100 días de gobierno, firmó un decreto que reclasifica a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos como empresas públicas del Estado. Estableció metas de producción petrolera más realistas que su predecesor. Anunció la construcción de 3.000 kilómetros de vías férreas para reducir el transporte por carretera. Los críticos dicen que no está haciendo lo suficiente. Los ambientalistas exigen más acción. Pero lo que nadie puede negar es que Sheinbaum está tomando decisiones que Merkel siempre evitó. Está enfrentando el dilema entre soberanía energética y transición ecológica. Y lo está haciendo con la metodología de una científica: hipótesis, experimentación, ajuste de variables. Merkel gobernó con precaución extrema. Esperaba a que la opinión pública se moviera antes de actuar. Su frase más famosa era: gobernar es tomar decisiones. Pero en la práctica, Merkel prefería no decidir hasta que fuera absolutamente necesario. Sheinbaum está gobernando con urgencia calculada. Tiene 6 años de mandato y una lista de 100 compromisos medibles. Cada mes publica informes de avance con estadísticas verificables. Es la diferencia entre una científica que entró en política y una política que usa el lenguaje de la ciencia. Sheinbaum es lo primero. Merkel, a pesar de su formación, terminó siendo lo segundo. Pero el verdadero enfrentamiento entre estos dos modelos de liderazgo se revela en cómo manejan a sus opositores. Y lo que vas a escuchar ahora explica por qué el modelo de Sheinbaum podría ser más peligroso que el de Merkel. Angela Merkel destruyó a sus rivales políticos sin levantar la voz. Cuando su mentor Helmut Kohl fue acusado de financiamiento ilegal, Merkel escribió un artículo pidiendo que el partido se distanciara de él. No gritó, no organizó manifestaciones, simplemente publicó datos incómodos y dejó que los hechos hicieran el trabajo. Sus oponentes la subestimaban constantemente. La llamaban incolora, sin carisma, aburrida. Y uno por uno,
Todos fueron eliminados del tablero político. Sheinbaum está aplicando la misma estrategia con una diferencia crucial. Tiene mayoría absoluta en el Congreso. Merkel siempre gobernó en coalición. Necesitaba negociar cada decisión con partidos aliados. Su poder estaba limitado por la necesidad de consenso. Sheinbaum llegó al poder con el 60% de los votos. Su partido controla ambas cámaras del Congreso. En sus primeros meses de gobierno, aprobó reformas constitucionales que sus predecesores no pudieron aprobar en décadas. La reforma judicial, el control estatal de la energía, la elevación de programas sociales a rango constitucional. Sus críticos la acusan de autoritarismo. Dicen que está concentrando demasiado poder. La oposición ha intentado bloquear sus reformas en tribunales. Y aquí está lo fascinante. Sheinbaum no responde con ataques personales. Responde con conferencias de prensa matutinas, donde presenta datos y estadísticas durante horas. Es la versión mexicana de lo que Merkel hacía en el Parlamento alemán. Abrumar a los opositores con información hasta que se rindan de agotamiento. Pero hay una diferencia que cambia todo el juego. Merkel operaba dentro de un sistema que limitaba su poder. Sheinbaum está operando dentro de un sistema que amplifica el suyo. Y eso nos lleva a la pregunta que nadie quiere hacer. ¿Qué pasa cuando una mente científica tiene poder absoluto? La historia ofrece dos respuestas contradictorias. Por un lado, los líderes con formación científica tienden a ser más racionales, más orientados a resultados, menos propensos a decisiones impulsivas basadas en ego. Por otro lado, la misma racionalidad que hace efectivos a estos líderes puede hacerlos peligrosos cuando creen que sus datos justifican cualquier decisión. Merkel tomó la decisión de abrir las fronteras a los refugiados basándose en datos. Calculó que Alemania podía absorber económicamente a 1 millón de personas. Los números le daban la razón. Lo que no calculó fue el impacto emocional en la sociedad alemana, el ascenso de la ultraderecha, la polarización que todavía divide al país una década después. Sheinbaum está tomando decisiones de la misma manera. Reformas judiciales basadas en estadísticas de acceso a la justicia. Políticas energéticas basadas en proyecciones de demanda. Estrategias de seguridad basadas en índices delictivos. Pero los seres humanos no son variables en una ecuación. Y ahí es donde el liderazgo científico encuentra su límite. La pregunta que define el legado de ambas mujeres no es si sus datos son correctos, es si entienden que gobernar requiere más que datos correctos. Y aquí llegamos al momento decisivo de este análisis. Sheinbaum tiene una ventaja que Merkel nunca tuvo: el tiempo. Merkel llegó al poder a los 51 años y gobernó hasta los 67. Sheinbaum llegó al poder a los 62 años con un mandato de 6 años sin posibilidad de reelección. Eso significa que Sheinbaum no tiene incentivos para ser cautelosa. No necesita pensar en la siguiente elección. Puede tomar las decisiones impopulares que Merkel siempre evitó. La científica alemana pasó 16 años navegando cuidadosamente entre intereses contrapuestos, evitando enemigos, construyendo consensos que a menudo eran compromisos tibios. La científica mexicana tiene 6 años para implementar una visión completa, sin reelección que proteger, sin coaliciones que mantener contentas, sin la necesidad de esperar a que la opinión pública cambie. Es el experimento de laboratorio perfecto. ¿Qué hace una científica
con poder absoluto y tiempo limitado. Los primeros resultados son prometedores. En sus primeros 100 días, Sheinbaum alcanzó un índice de aprobación del 78%. Los homicidios dolosos bajaron un 24% comparados con el mismo periodo del gobierno anterior. Las reservas internacionales alcanzaron un máximo histórico. Pero los experimentos de laboratorio tienen una característica que los gobiernos no tienen. Pueden controlarse las variables. Sheinbaum no puede controlar a Donald Trump. No puede controlar los precios internacionales del petróleo. No puede controlar si los carteles del narcotráfico deciden escalar la violencia. Merkel tampoco pudo controlar la invasión rusa a Ucrania, y esa variable externa destruyó gran parte de su legado. El verdadero test para Sheinbaum no será si sus políticas funcionan en condiciones ideales. Será cómo responde cuando el mundo le arroje variables que no puede calcular. Y eso nos lleva al enfrentamiento final de este análisis. Merkel representó un modelo de liderazgo que podríamos llamar científico defensivo. Usar datos para evitar errores, procesar información para anticipar crisis, moverse lentamente para no tropezar. Sheinbaum está representando algo diferente: liderazgo científico ofensivo. Usar datos para justificar acciones audaces, procesar información para transformar, no solo para administrar. Moverse rápido porque el tiempo es limitado. Ninguno de los dos modelos es inherentemente superior. Merkel mantuvo a Alemania estable durante 16 años de crisis globales. Sheinbaum está intentando transformar a México en 6 años de incertidumbre absoluta. La diferencia está en el contexto. Alemania podía permitirse el lujo de la cautela. Era la economía más fuerte de Europa. Tenía margen de error. México no tiene ese margen. Enfrenta crisis de seguridad, dependencia económica de un vecino hostil, instituciones debilitadas, desigualdad extrema. En ese contexto, la cautela de Merkel podría ser suicida. La audacia de Sheinbaum podría ser la única opción, o podría ser el camino al desastre. Ese es el misterio que se resolverá en los próximos años. Y es exactamente por eso que este enfrentamiento entre dos científicas define el futuro del liderazgo político. Si llegaste hasta aquí, comenta qué modelo de liderazgo crees que necesita tu país. Suscríbete si quieres seguir este análisis a medida que se desarrollen los acontecimientos. Y comparte este video con alguien que necesite entender por qué el poder está cambiando de manos en todo el mundo. Ahora, la conclusión que nadie quiere escuchar. La pregunta del título era: ¿Claudia Sheinbaum es la Merkel de América Latina o un nuevo modelo? La respuesta es ninguna de las dos cosas. Sheinbaum no es la copia latina de Merkel, pero tampoco es un modelo completamente nuevo. Es la evolución lógica de lo que Merkel comenzó, adaptada a las condiciones de un país del sur global. Merkel demostró que las mujeres científicas podían gobernar grandes potencias sin imitar el estilo masculino de confrontación permanente. Sheinbaum está demostrando que ese modelo puede funcionar incluso en contextos de extrema presión externa. Merkel probó que los datos pueden reemplazar al carisma como fuente de legitimidad política. Sheinbaum está probando que los datos pueden justificar transformaciones radicales, no solo gestión cautelosa. Merkel estableció que una mujer podía liderar Europa durante casi 2 décadas. Sheinbaum está estableciendo que una mujer puede cambiar América Latina en 1 década. Son la misma especie, pero diferentes individuos, formadas en la misma disciplina,
pero moldeadas por contextos opuestos. Comparten el método, pero difieren en la aplicación. Y eso es exactamente lo que hace fascinante este momento de la historia. El siglo XXI está redefiniendo qué significa ser un líder. Los gritos se están volviendo obsoletos. La confrontación permanente está agotando a las sociedades. El carisma vacío está generando desconfianza. Y en ese vacío, dos científicas demostraron que hay otra forma de ejercer el poder. Una lo hizo desde el país más rico de Europa. La otra lo está haciendo desde un país que Estados Unidos amenaza con destruir económicamente cada semana. Una gobernó con la tranquilidad del que tiene todo el tiempo del mundo. La otra gobierna con la urgencia del que sabe que el reloj está corriendo. Una construyó su legado sobre la estabilidad. La otra está apostando su legado a la transformación. El mundo está observando. Y lo que suceda en México en los próximos años nos dirá si el modelo científico de liderazgo es solo una anomalía europea o el futuro de la política global. Claudia Sheinbaum no es la Angela Merkel de América Latina. Es la respuesta de América Latina a una pregunta que Merkel nunca se atrevió a hacer. ¿Qué pasa cuando dejas de administrar el presente y empiezas a construir el futuro? Los datos nos darán la respuesta. Eso es exactamente lo que una científica diría.